Invito a mis compatriotas a votar en conciencia por aquello que consideren más útil para Colombia. Invito a mis compatriotas a votar en conciencia sin dejarse intimidar de las amenazas que provienen del extranjero, sin dejarse intimidar del terrorismo. Frente a las amenazas que provienen del extranjero, hay que tener firmeza para rechazarlas y prudencia para no incurrir en provocaciones. La mejor manera de votar, la mejor manera de rechazar las amenazas es votando en conciencia. No hay que tener reacciones altisonantes, no hay que tener reacciones verbales agresivas. Lo importante es reaccionar con la firmeza que se deriva de votar en conciencia y con la prudencia necesaria para no crearle dificultades a nuestra patria. Yo veo 3 amenazas y frente a ellas hay que votar en conciencia, es la mejor manera de reaccionar frente a ellas. Todavía hay amenazas del terrorismo, las amenazas que provienen de afuera y algunas intimidaciones que se quieren crear deshonrando la tarea de la seguridad democrática. Cuando tenemos unas Fuerzas Armadas respetables en esta tarea de defensa de la democracia, no se puede permitir el discurso ultrajante contra nuestras Fuerzas Armadas. Llevamos 8 años asistiendo a este fenómeno de unas Fuerzas Armadas, dando garantías a todos los colombianos, a todos los candidatos, de un gobierno comprometido en esas garantías independientemente de la visión política de cada candidato. Por eso me parece muy importante resaltar hoy esto ante los colombianos cuando estamos a pocas horas de que se abran las urnas para escoger al presidente de la República. Agradezco muchísimo a todas las personas de las diferentes instituciones que nos acompañan hoy y a los observadores internacionales. Y para que pueda seguir el orden como lo han previsto con el señor Ministro del Interior y de Justicia, si los distinguidos periodistas que están aquí presentes, César Mauricio, quieren formular alguna pregunta, con mucho gusto. El periodista Andrés Gil de RCN tiene una pregunta, señor presidente. Allí le facilitamos el micrófono, creo que tendremos espacio y tiempo para unas 3 o 4 preguntas. Buenas tardes a todos, señor presidente. Hemos escuchado en las últimas horas que los candidatos han arreciado las críticas contra su gobierno y que se han fijado especialmente en el tema de falsos positivos, de chuzadas, temas de corrupción, y en torno a eso ha versado el discurso de las últimas horas en las diferentes candidaturas o en casi todas las candidaturas presidenciales. Esto, por supuesto, tiene que causar alguna preocupación en su gobierno, presumo. ¿Qué reacción tendría usted frente a ello pocas horas antes de esta jornada electoral? Entonces, ¿diría usted que como al gobierno lo acusan de falsos positivos, no hay credibilidad en la imparcialidad de las garantías? Eso se responde de manera muy fácil. Son 8 años de garantías a todos los colombianos. Cuando yo llegué a la presidencia, un 7 de agosto de 2002, a los pocos minutos de haber jurado, vino ese atentado del terrorismo contra esta casa. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Qué había pasado con la seguridad en Colombia? 23 muertos, más de 40 heridos. Al otro día, muy temprano en la madrugada, llegué a la ciudad de Valledupar a empezar la política de seguridad democrática. Una ciudad secuestrada. Los ciudadanos no podían salir y ya el secuestro llegaba a la parte urbana. Además, el terrorismo había roto la legalidad, porque la legalidad empieza por el respeto a las libertades, y las libertades se habían perdido por acción del terrorismo. El terrorismo había inducido esa corrupción del robo de las regalías, del robo de las transferencias, del robo de los recursos de la salud. Gracias a la acción de este gobierno, eso se ha superado. Recuperar las libertades que nos había arrebatado el terrorismo es un camino eficaz de restablecimiento del orden jurídico. Cerrar los caminos de robo de las regalías,
de robo de las transferencias, de robo de los recursos de la salud, es un camino de restablecer la vigencia de la ley. Recuerdo que en la tarde de aquel 8 de agosto fui a Florencia. Todos los alcaldes del Caquetá estaban asilados. No podían desempeñarse en sus municipios. Era la vida de 400 alcaldes de Colombia. Me pregunto, ¿qué había pasado con la descentralización? Si las autoridades popularmente elegidas en las regiones no podían actuar por las presiones del terrorismo, si les robaban sus recursos, la corrupción desmantelaba los presupuestos e impedía que operara la elección de alcaldes. Hoy todos los alcaldes y gobernadores de Colombia están rodeados de la política de seguridad democrática, independientemente del origen político de su elección. Esto demuestra que ha hecho las fuerzas